Bueno, ¿me escucháis? ¿Bien? Buenas tardes, estimados asistentes, estimados lectores, compañeros y público en general. Antes que nada quiero disculpar a doña Rosa Becerril Sánchez, directora del Museo del Greco, por no haber podido asistir hoy por cuestiones de agenda. Me ha encomendado a mí la presentación de Marta Torres. Yo soy Israel Marín, uno de los bibliotecarios del Museo del Greco, que junto con mi compañero Alberto Agarra y el resto del equipo hemos pensado que esta conferencia tenía mucho sentido en el mes de octubre, en el pasado mes de octubre, con motivo del Día de las Bibliotecas. Por cuestiones internas de organización del museo, la hemos retrasado hasta esta fecha, unas semanas, pero da lo mismo, lo importante es que Marta esté aquí esta tarde y venga a hablarnos un poco de por qué celebramos el Día de las Bibliotecas o en alusión a qué celebramos el Día de las Bibliotecas. Como todos sabéis, o muchos sabréis, se eligió ese día en alusión, valga la redundancia, a lo acontecido en Sarajevo con la biblioteca de Sarajevo, que fue destruida durante la guerra civil de la extinta Yugoslavia. Dicho esto, pues paso a hacer una pequeña lectura del currículum de nuestra conferenciante. Marta Torres Santo Domingo es licenciada en Geografía e Historia en el año 1984 y doctora en Filología con premio extraordinario en 2011 por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por el Centro de Estudios Documentales del Ministerio de Cultura en 1985, posgraduada en Automatización de Bibliotecas por la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez en 1989 y en Gestión Pública del Instituto Superior de Administraciones Públicas en 1994. En 1986 ingresó en el cuerpo facultativo de Archivos Bibliotecas del Ministerio de Cultura, de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, y desde entonces ha desarrollado toda su carrera profesional en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, donde ha ocupado distintas responsabilidades. En una primera etapa dirigió las bibliotecas de matemáticas y de económicas, hasta ser nombrada vicedirectora y finalmente directora de la Biblioteca Complutense en el periodo del 93 al 99, siendo responsable de la modernización de la biblioteca, con la implantación de las tecnologías de la información, automatización, primeros proyectos de digitalización, presencia web, etc. Y nuevos modelos de gestión, planificación estratégica, que posibilitaron el aumento de los servicios públicos y una mayor presencia y participación de la biblioteca en la vida administrativa y académica de la universidad y en los foros nacionales e internacionales. En una segunda etapa, como directora de proyectos de patrimonio bibliográfico desde el año 2000 y en la actualidad, bueno, la actualidad no, actualmente ya no está en activo, pero bueno, fue directora de la Biblioteca Histórica entre los años 2007 y 2021. Ha participado en la creación de una línea de trabajo específica dentro de la Universidad Complutense, dedicada a la protección y difusión de su rico patrimonio bibliográfico, en la que destaca la creación de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Participación en proyectos cooperativos nacionales e internacionales, procesos de digitalización, potenciación de la biblioteca como apoyo a las actividades docentes e investigadoras de la universidad y una amplia política de difusión a través de exposiciones, publicaciones y presencia en redes sociales. Tiene numerosas publicaciones sobre gestión de bibliotecas, libros antiguos e historia de las bibliotecas. Ha publicado relatos de ficción y de viajes. Sin más, acaba aquí mi presentación y dejo la palabra a nuestra protagonista de esta tarde, que es Marta Torres Santo Domingo. Muchas gracias, Israel. Bueno, gracias al Museo del Greco, a su directora Rosa, a Israel y a todos los profesionales que me habéis invitado a dar esta charla. Efectivamente, con motivo del Día de la Biblioteca, que es el 24 de octubre, pero bueno, los bibliotecarios somos muy imaginativos y como no fue en esa fecha, pues nos hemos acogido a la Semana de la Ciencia, que está siendo en estas fechas, y entonces, bueno, pues siempre hay motivo para hablar de este tema. Y creo que es una oportunidad para reflexionar en ello, porque no sé si esto está hay un poco de... ¿Me oís bien? Bien. Bueno, pues por un lado es una línea de investigación muy activa en la actualidad en todo el mundo, la destrucción del patrimonio bibliográfico. Y por otro lado, como desafortunadamente tenemos ocasión de ver cada día, siguen produciéndose conflictos y desastres
que hacen desaparecer multitud de libros, bibliotecas y colecciones, tanto públicas como privadas, aunque sobre todo y por encima de todo hay una irreparable pérdida de vidas humanas. Hoy tenemos dos guerras cercanas que nos asaltan cada día, y esa es la realidad que no debemos perder cuando hablamos de conflictos bélicos. Según Fernando Báez, en su magnífica y ya clásica obra Historia Universal de la Destrucción de los Libros, el 40% de los libros y bibliotecas destruidas a lo largo de la historia lo son por causas naturales, no relacionadas con los conflictos bélicos, o sea, desastres, accidentes, plagas de animales, cambios culturales, daños intrínsecos de la materialidad del libro, como son las tintas, el papel, etc. Pero un 60% de la destrucción de libros y bibliotecas tiene que ver con los conflictos, con las guerras, con los totalitarismos, fanatismos, etc. ¿Y por qué el libro? En primer lugar, porque el libro, por sus contenidos, es muy poderoso. El libro es una institución de la memoria, el elemento fundamental de la materialización de esa memoria y, por tanto, una de las piezas claves del patrimonio cultural de una sociedad. Las bibliotecas serían los templos que guardan esas memorias y la identidad de los pueblos. Por ello, los libros y las bibliotecas muchas veces son destruidos no como objetos físicos, sino como simbólicos. Sería la damnatio memoriae de los romanos, la condena de la memoria. La imagen que aparece en pantalla pertenece a un incunable español, el libro del Anticristo, impreso en Zaragoza por Pablo Urus en 1496, y desapareció de la Biblioteca Complutense durante la Guerra Civil de 1936. Luego volveremos a este incunable. En este grabado podemos ver al diablo azuzando las llamas de la hoguera para que se quemen los libros, que se están arrojando. Como veis, es muy apropiado para el tema de hoy. Además de poderoso, el libro en su materialidad es muy frágil. Por eso, en un número muy elevado de casos, el arma de destrucción ha sido el fuego. Recordemos desde los autos de fe a la novela de Fahrenheit 451, donde todos hemos aprendido que es la temperatura a la que arde el papel. Se podrían dar explicaciones religiosas, el fuego como método de purificación, mitológicas, el fuego y el culto solar, o antropológicas, el fuego como elemento en el desarrollo de las civilizaciones. Pero aparte del contenido literario e incluso estético del fuego como materia narrativa, lo cierto es que el libro es muy frágil. Es un soporte fácil de arder y el método más práctico de destrucción ha sido, por tanto, históricamente el fuego, que además ofrece un componente de ritualidad, teatralidad, publicidad, es como un espectáculo público, es un buen símbolo. Por ello, es lo que he querido poner en la pantalla, en la bibliografía sobre destrucción de libros y bibliotecas, la palabra fuego, llamas, quema, hogueras, infierno, los burning books en inglés, son los más utilizados en los títulos, además de bibliocastia o librocidio, y especialmente en los últimos años en los que la investigación sobre la destrucción de los libros ha sufrido, ya digo, ha experimentado un notable avance. Porque hasta entonces se había hablado sobre todo de censura o de prohibición, pero no de destrucción, que es desde finales del siglo XX y especialmente todo lo que llevamos de las décadas del XXI. El punto de partida fue el primer libro que he puesto ahí, Memory of the World, de Lost Memory, de la UNESCO, en el año 96, que es la primera vez que se pone encima de la mesa un informe sobre la destrucción de las bibliotecas y los archivos en el siglo XX. Luego tenemos abajo la nueva Historia Universal de la Destrucción de los Libros de Fernando Báez. Es un libro fundamental, su primera edición es del 2004 y en concreto esta edición es del 2011. Pero ya veis, otro libro quemándose en la portada. Love's Libraries, de James Raven, que reproduce la foto de una biblioteca bombardeada en Londres en el año 1940. Los libros en llamas, también quemados, los Burning Books, de Rebecca Nook, los Burning Books, de Boshamian del 2006. Y luego he puesto los últimos, una obra de Ana Martínez Rus, una profesora de la Universidad Carlos III, sobre la persecución de los libros en el franquismo, con otro libro quemándose.
o el mío de la biblioteca de la universidad durante la guerra, donde los libros no están quemándose, pero están sirviendo de parapetos en las trincheras. Volveremos a ello. Hay mucha más bibliografía sobre el tema y no voy a extenderme, pero sí que quiero recordar una exposición que fue muy importante en el 2007 en la Biblioteca Nacional, que se llamó Biblioteca en Guerra, y que por primera vez se estudiaba qué pasó en la guerra civil, durante la guerra civil con los libros y las bibliotecas, qué pasó, y además tuvo un gran impacto, tanto entre el público en general como entre los investigadores. La destrucción de libros y patrimonio bibliográfico como consecuencia de un conflicto bélico puede tener varias aproximaciones. Una de ellas, la más obvia, es la destrucción producida por una acción bélica, en sentido estricto, ya sea combates dentro de las bibliotecas o entre libros, bombas que caen en bibliotecas, bibliotecas que se incendian por el fuego de combate, etc. Es lo que se denominarían daños colaterales. Ya sabéis, es una palabra horrorosa que da lugar a terribles consecuencias. Pero en cualquier caso son ataques en los que no existe una intencionalidad concreta contra la biblioteca. Digamos que la biblioteca estaba ahí. Aunque es evidente que estos hechos conllevan, por parte de los bandos enfrentados, una infravaloración de lo que significa para una sociedad su patrimonio bibliográfico. La foto que tienen en pantalla es una foto tomada en la ciudad universitaria, en la Facultad de Filosofía y Letras en Madrid, en la que podemos ver cómo la ametralladora asoma entre los libros que hacen de parapetos en la ventana. Es una foto de Robert Capa, el gran fotógrafo de guerra, y tengo que decir públicamente que agradezco a la agencia Magnum en España que me proporcionara esta foto y me diera permiso para exhibirla. En otros casos, sí que en pleno conflicto bélico se decide que una biblioteca se convierte en objetivo estratégico para ser bombardeada o destruida. Son ataques premeditados a la identidad cultural del enemigo, simbolizada en lo más sagrado de su alma, en los libros, en su memoria bibliográfica. Ejemplos paradigmáticos es el de la Biblioteca de Sarajevo, en el año 1992, en el que los serbios bombardearon la biblioteca, la memoria cultural del pueblo bosnio. También otro ejemplo es la destrucción del patrimonio artístico y bibliográfico que tuvo lugar en Irak o en las zonas controladas por el ejército islámico. Pero hay otro tipo de destrucción bélica, de libros, con independencia de que esté activo un conflicto bélico. Y es cuando impera un poder que por razones de intolerancia decide destruir o desmantelar bibliotecas completas, conjuntos relevantes de libros o colecciones bibliográficas. Es el triunfo del fanatismo y el totalitarismo. Aunque también en este capítulo hay diferencias y podríamos hacer una clasificación entre libros destruidos por ser heréticos o blasfemos, es decir, peligrosos para el poder religioso o espiritual, los destruidos por ser sediciosos o subversivos, peligrosos para el poder terrenal autocrático, o los incluidos en el apartado de obscenos o inmorales, peligrosos dependiendo del puritanismo de cada época. Hay libros que son peligrosos para todos los poderes. En la foto vemos una quema de libros rodeada de personas haciendo el saludo fascista. Parece la Alemania nazi, ¿verdad? Pues no lo es. Es uno de los más tristes hechos acaecidos en la Universidad Española, en concreto en la Universidad de Madrid, en la universidad que se llamaba Central, que el 1 de mayo de 1939 produjo en el patio de la universidad una quema de libros con motivo, paradojas de la vida, de la fiesta del libro. Volveremos a ello. Existen muchísimos ejemplos de destrucción de bibliotecas. Famosísima es la quema de la Biblioteca de Alejandría, que conocemos el gran público incluso por la película Hipatia. O la quema de los libros judíos en pogroms a lo largo de la historia, no solo los nazis, sino también los ocurridos en la Castilla del siglo XIV. O la tristemente famosa quema de los manuscritos islámicos tras la toma de Granada por el cardenal Cisneros. A mí me duele especialmente porque el cardenal Cisneros fue el fundador de la Universidad de Madrid, de la Universidad de Alcalá. Tengo que decir en su descarga, si sirve para algo, que
mandó que se salvaran los libros científicos, los libros árabes científicos. Y desde el primer inventario de la biblioteca del Colegio de San Ildefonso de Alcalá había una colección de libros árabes científicos que fueron quemados en el siglo XVIII por otras razones. Los libros quemados en los autos de fe, en la Inquisición. Ahora mismo en el Museo del Prado, por ejemplo, hay una exposición sobre la imagen de los judíos con un famoso cuadro de Berruguete en el que se ve la quema de los libros cátaros delante del Santo Oficio. La destrucción de los códices prehispánicos, otro terrible suceso. La destrucción de las bibliotecas tibetanas completas, que es la imagen de la derecha, completas por China en la ocupación del Tíbet durante la Revolución Cultural. Y es que China, al ser una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, tiene también el triste honor de ser una de las primeras en protagonizar una terrible quema de libros, incluyendo el asesinato de los eruditos, con el primer emperador Qin, el de los guerreros de Siam. Esta litografía que hay a la izquierda es, sin embargo, una litografía del siglo XIX, que es cuando comenzaban en China las revueltas contra los occidentales. Entonces vemos en una esquina los libros quemándose, libros cristianos, y en el otro lado quemando o matando a los cristianos. Otro hecho que ha ocasionado a lo largo de los siglos una considerable pérdida de libros y ricas bibliotecas es su incautación como botín de guerra, en un contexto de conflicto bélico. En el mejor de los casos, las bibliotecas incautadas pasaban a formar parte de las bibliotecas de los nuevos poderes. Es el caso de la biblioteca de Uceda que os he puesto en la fotografía, que fue una de las más importantes bibliotecas privadas del siglo XVII y que fue incautada por Felipe V cuando llega la dinastía Borbón tras la guerra de sucesión. Evidentemente Uceda estaba con el archiduque de Austria y fue incautada su biblioteca junto con otros, y es uno de los orígenes de la Biblioteca Real. Actualmente todas estas bibliotecas incautadas están en la Biblioteca Nacional. Hay otro caso que también me gusta especialmente, que es la rica colección de manuscritos árabes de la Biblioteca del Escorial, requisada en 1614 por la Marina de Felipe III al barco del sultán de Marruecos, Muley Sidán, y que todavía hoy es objeto de reclamación. Pero en otros casos, o las bibliotecas se desmantelan para ser vendidas parcialmente como producto de la rapiña, o simplemente los libros valiosos desaparecen en el río revuelto de la guerra, revolución o conquista. Traigo también aquí este libro que se llama Ladrones de libros, de Anders Riedel, que cuenta magistralmente, y lo recomiendo mucho, ha salido como yo creo que el año pasado, en un tono casi de thriller, el saqueo nazi de las bibliotecas judías por toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial y el esfuerzo por documentar ese proceso y en algunos casos proceder a la devolución de los localizados. Sabemos que mucho de esto ha pasado con el patrimonio europeo durante las dos guerras mundiales. Todavía hoy asistimos en muchos casos a la reclamación y devolución de obras de arte expoliadas por los nazis y museos, sobre todo americanos, que tienen que devolverlos. Los libros siguieron el mismo camino, pero es mucho más difícil seguirles la pista y entonces en muchos casos se ha perdido para siempre. Y sigue pasando en la actualidad, en las penúltimas guerras de Oriente Medio, porque una de las mayores barbaries ocurrió en el año 2003, tras la ocupación de Irak por los americanos y británicos, en el que se produjo un auténtico saqueo tanto de las obras de arte como de los libros del museo y de la Biblioteca Nacional, que en medio del humo de la ceniza de las hogueras en las que ardían los libros se movían ladrones especializados que rapiñaban para hacerse con valiosísimos tesoros, además de para tapar atrocidades. Pero algunos de estos libros o bibliotecas desaparecidas durante un conflicto bélico o durante una persecución consiguen ser salvados por sus propietarios y son cuidados durante siglos por generaciones de personas para las que son símbolos de su cultura. Son los libros o las bibliotecas del exilio. Y dos ejemplos muy relevantes para el patrimonio bibliográfico español serían estos: los libros sefardíes que acompañaron a la diáspora del pueblo judío tras su expulsión en 1492 de Sefarad, de la cual la Haggadah de Sarajevo, milagrosamente salvada del otro bombardeo, es uno de sus mejores ejemplos.
o los libros árabes que salieron de Toledo a finales del siglo XV hacia Marruecos, Tombuctú. Un ejemplo es el Fondo Cati. Pero hay más, porque yo siempre me he preguntado, ¿y dónde están las bibliotecas árabes de Toledo? Durante los siglos XI y XII fue una de las ciudades más ricas en bibliotecas y manuscritos. Venían intelectuales de toda Europa y venían a Toledo a aprender árabe para poder leer esos manuscritos y traducirlos y poder difundir esa cultura. ¿Dónde estarán esas bibliotecas? Con todos estos ejemplos de diferentes casos de destrucción, no hay que irse muy lejos, pues todos estos daños colaterales, fanatismo, rapiña, incautación, los podemos encontrar en la Universidad de Madrid, en los hechos que ocurrieron durante la Guerra Civil de 1936. Cuando en octubre de 1940 el jefe del servicio de recuperación, el servicio se llama Recuperación y Devolución Bibliográfica, Vicente Navarro Reverter, fue requerido por el fiscal general, instructor de la causa general, para informar sobre los desastres al tesoro bibliográfico. Su dictamen es claro. Aunque no puedo proporcionar a usted una estadística detallada, se puede adelantar que el tesoro bibliográfico nacional ha sufrido pérdidas considerables. En primer lugar, los códices de la Universidad de Madrid llamados complutenses, que han aparecido calcinados en el desescombro de la ciudad universitaria. Además de esas joyas únicas en su género, de la misma Facultad de Filosofía y Letras se ha perdido la mayor parte de la biblioteca, abundante en libros raros y manuscritos. Las razones de la trágica destrucción del valioso patrimonio bibliográfico de la Universidad de Madrid hay que buscarlas en el desgraciado azar por el cual esta biblioteca se convirtió desde los inicios de la Guerra Civil en uno de los escenarios principales de la llamada Batalla de Madrid. No voy a detallar cómo se había ido formando esta biblioteca a lo largo de los siglos. Era una biblioteca que tenía más de 150.000 libros, donde estaban dos de las colecciones bibliográficas más importantes que había en el Madrid de la época. La llamada colección complutense, que fue la formada por el cardenal Cisneros en Alcalá, luego trasladada a Madrid, que tenía los códices medievales más antiguos, todos aquellos que sirvieron para luego poder formar la Biblia Políglota Complutense. Y luego la que fue la biblioteca más importante del Madrid barroco de los siglos XVII y XVIII, la Biblioteca de los Jesuitas del Colegio Imperial, transformada luego en Reales Estudios de San Isidro y luego en Facultad de Filosofía y Letras. Estas dos grandes colecciones estaban al inicio de la guerra en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, que se habían trasladado porque la ciudad universitaria de Madrid fue un proyecto muy vanguardista de los años 30 que quería recrear a las afueras de Madrid una universidad moderna, llena de jardines, llena de distintos pabellones, y para poder irse del centro de Madrid, donde ya ni cabían, y además los edificios. El edificio principal de la universidad se llamaba El Viejo Caserón, estaba en San Bernardo y es que se caía de humedades. Bueno, pues hubo un proyecto maravilloso, el de la ciudad universitaria, hoy pues bastante desmantelado porque la A6 pasa por la A1 pasa por el medio y en fin, es un poco... Pero sin embargo fue el primer edificio, la Facultad de Filosofía y Letras, una gran pionero en lo que es un edificio universitario. Además había servicios en esa biblioteca pioneros para lo que eran las bibliotecas de la época, bueno, el préstamo a domicilio, pero también información bibliográfica, servicio de lectura en hospitales. Aquí fue donde se celebró el Congreso de Bibliotecas del año 35 de la IFLA, donde Ortega y Gasset pronunció su famoso discurso, Misión del Bibliotecario, etc. En fin. En las fotos podemos ver la directora de la Biblioteca de la Filosofía y Letras de entonces, que se llamaba Juana Capdevielle, volveremos a ella. Este es el alzado de lo que sería la Biblioteca General, que luego ya nunca se construyó, y la fotografía de la maqueta de la Facultad de Filosofía y Letras.
Sin embargo, en noviembre de 1936, la lucha por Madrid tiene su batalla más cruel en la ciudad universitaria. Y en el paisaje de destrucción que se va dibujando conforme avanzan las bombas y las balas, pronto queda desnudo, desprotegido y mutilado el corazón de la universidad, su biblioteca. La llamada Batalla de Madrid se inició en el otoño del 36, cuando las tropas de Franco se dirigieron todos sus esfuerzos a la toma de la capital. Y a partir de noviembre consiguen romper la línea del río Manzanares y penetrar en los aledaños de Moncloa y de Ciudad Universitaria. Ante esta ofensiva, los defensores del Madrid republicano consiguieron movilizar a parte de las tropas que en ese momento estaban en Madrid, que fundamentalmente eran milicianos, y ya enseguida llegaron las brigadas internacionales, la 10 y la 11. No, la 11 y la 12. Bueno, desde los inicios de la batalla la lucha fue durísima, llegándose a combatir cuerpo a cuerpo en muchos de los edificios ya inaugurados de la ciudad universitaria. Para los que conozcáis Madrid, el Hospital Clínico, la Escuela de Arquitectura, la Casa de Velázquez, la Facultad de Filosofía y Letras, todos los edificios fueron asaltados y en algunos casos conquistados por unos y luego por otros. Al final, las brigadas internacionales se establecieron en la Facultad de Filosofía y Letras y allí establecieron su cuartel general. Fue además un frente, a partir de entonces, estable durante toda la guerra, durante los 3 años de guerra. Ya no se movió la línea del frente de allí. Y fue así como los libros de la biblioteca de la facultad, atesorados durante siglos, se convirtieron en improvisados parapetos, salvando vidas por un lado, convirtiéndose en cenizas por otro. En la imagen podéis ver algunas de las fotografías que se publicaron en diferentes periódicos de la época, en las que se usan los libros para hacer parapetos con los sacos terreros y los libros. En las ventanas, aquí tenemos estos tomos que serán probablemente del siglo XVIII, que se te abren las carnes, ¿verdad? En medio de, bueno, pues de los soldados preparados para emprender la batalla. Algunos de los brigadistas que pertenecieron a algunas de las unidades que estuvieron en la facultad y que sobrevivieron, quedaron marcados para toda su vida, y en medio de los relatos que escribieron sobre la guerra aparece siempre la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Así lo recuerda, por ejemplo, John Somerville, uno de estos brigadistas, que era un joven escritor británico de la Universidad de Oxford que formó parte de la batalla del Batallón Comuna de París, de la Brigada 11. En 1937 publicó su libro Voluntario en España, en inglés, que quizás fue el primer relato escrito de forma autográfica por un brigadista, en el que recordaba sus experiencias. Y dice así, John Somerville: cuando llegamos a la ciudad universitaria, conseguimos entrar en el edificio de filosofía. Construimos barricadas con volúmenes de metafísica hindú y filosofía alemana de principios del siglo XIX. Eran totalmente a prueba de balas. Exploramos la biblioteca. En la gran sala de lectura, armas antitanque descansaban sobre las mesas. Es una imagen muy fuerte. Los libros valiosos y los manuscritos habían sido llevados fuera, pero había muchos otros libros llenos de interés para nosotros. Descubrimos una colección de clásicos Everyman, de estos libros de Everyman, que es como una colección de bestsellers, el bolsillo de la época. Todavía quedan muchos en la universidad. Y los llevamos a nuestra habitación. Leí toda la tarde y había llegado al último capítulo de Los poetas de los lagos cuando estalló un obús en la biblioteca, llenándola de humo y polvo. Las figuras se movían confusamente y la cabeza de John estaba sangrando. John Cornforth es otro brigadista, compañero de él, también estudiante en Oxford, que luego murió en una batalla en el sur de España. Este hecho produjo tal impacto que se convirtió pronto en materia literaria y fue recreado por distintos escritores, como por ejemplo por Alejo Carpentier, en La consagración de la primavera, que escribe: se hicieron parapetos con libros de Kant, Goethe, Cervantes, Bergson, pero mejor de muchos tomos, porque a Pascal, a San Juan de la Cruz, los hubiesen traspasado con una sola bala de fuerte calibre. Mejor
los 74 tomos de Voltaire, los 70 de Víctor Hugo, las obras completas de Shakespeare. Además de La consagración de la primavera, algunas de las obras, incluso clásicas, sobre la guerra civil cuentan esta historia, como por ejemplo 1 millón de muertos de Gironella, que fue una de las obras más leídas en la posguerra. Tiene su propia descripción de la batalla en la biblioteca. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, la menciona, el libro Misión Olvido de María Dueñas, o últimamente La biblioteca de fuego de María Zaragoza. Y todavía el pasado septiembre se ha publicado un documental sonoro por la artista Irene de Andrés, que lleva el título 350 páginas, que son las que permiten que la bala no te mate. Es también muy impresionante esta foto, publicada en una revista francesa del año 1937, en la Facultad de Filosofía, de unos soldados durmiendo entre libros, y son algunos jovencísimos. Una de las principales tareas a las que se dedicaron los bibliotecarios de la Universidad en Madrid durante la guerra fue el salvamento de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, porque fue uno de los asuntos más enojosos y permanente fuente de sinsabores entre los encargados de protección del patrimonio histórico. Se conservan cartas de bibliotecarios pidiendo por favor a las autoridades militares que llevaran sacos terreros para la defensa de la Facultad de Filosofía y Letras y les permitieran retirar los libros. Entonces, apoyándose en la estructura bibliotecaria del Madrid republicano, en algunas de las fuerzas militares, tengo que subrayar el papel del decano de la Facultad de Filosofía, que en aquella época era Julián Besteiro, que por cierto también está muy relacionado con Toledo y preside el patio de la universidad. Bueno, pues a petición de Julián Besteiro consiguieron que algunas unidades militares les ayudaran llevando, cuando los camiones que llevaban los víveres y las municiones a la facultad, hubiera también bibliotecarios que a la vuelta llevaran el camión lleno de libros. Para ello también colaboraron otros organismos como Cultura Popular, en el que militaban, Cultura Popular, un organismo del Partido Comunista en el que militaban algunos bibliotecarios de la universidad. Aquí vemos cómo están sacando de las trincheras los libros. Este es Ángel López. Ángel López era uno de los ordenanzas de la Biblioteca de Filosofía y Letras, que además era también de Cultura Popular y consiguió poner en marcha este proyecto. Y este es Bonifacio Chamorro, que era el bibliotecario facultativo que dirigió todo el salvamento. Normalmente fue durante los meses de marzo a mayo del 37, aunque tuvieron que dejarlo porque seguían disparando y ya era peligroso. Les he querido traer porque a ellos les debemos la recuperación de algunos de los códices incunables más importantes, tanto del patrimonio complutense como del patrimonio mundial. Y yo creo que son nombres que siempre tienen que estar en nuestra memoria. No puedo evitar enseñar este documento, que es un documento insólito, por las circunstancias en las que fue escrito. Es marzo del 37. Y fue escrito por uno de los protagonistas del salvamento de los libros, Bonifacio Chamorro, al que ya conocemos. Este era un hombre de una exquisita sensibilidad, que sobre todo estaba siempre estudiando los clásicos latinos y griegos. Bueno, pues supongo que horrorizado por todo lo que estaba viviendo, quiso evadirse, entreteniéndose en tejer este poema e ilustrándolo como si fuera un códice medieval. Se llama Romance de la guerra a un libro precioso. Y voy a leer algunos de los versos. ¿A quién ofendías tú, bello libro, reposando horas pacíficas en los estantes tranquilos, hasta que manos celosas te recogían con mimo, como se cogen las cunas a los niños? Y ojos absortos miraban los primores escondidos entre tus finas vitelas patinadas por los siglos. Tú no hacías mal a nadie, pobre libro, solo en saberes y en años y en gracias del arte rico. Te ofrecías mansamente, generoso de ti mismo,
luz para oscuras conciencias, paz para inquietos espíritus. Y luego el poema es muy largo y por supuesto no lo voy a leer entero, pero termina así. Y en su salvamento echan la propia vida en olvido. Estos eran los bibliotecarios que estaban en las trincheras. Por ellos, aunque con llagas que atestiguan tu suplicio y son de la guerra escarnio y de las armas ludibrio, reposas ya en nuevo estante, custodiado con cariño, como en sus lechos reposan tantos gloriosos heridos. Sálvate y ellos se salven de este horror y este delirio. Bueno, este lo escribió en marzo del 37, me imagino que después de venir de las trincheras salvando manuscritos medievales, incunables, bueno, pues se entretuvo. Es un manuscrito que posee la familia, que nos la dejó exponer en una exposición que hicimos sobre la guerra en la ciudad universitaria. Y bueno, pues a mí me emociona. Así quedó la biblioteca. Al finalizar la guerra, la situación de la biblioteca, que está por esta zona, esta es la Facultad de Filosofía y Letras, a que recuerda a muchos edificios que vemos todos los días por televisión. La situación era dramática. El edificio estaba destrozado. No había recursos. Faltaban muchos bibliotecarios. Los libros estaban dispersos en distintos lugares, sin seguridad, incluso desparramados por el suelo. Cuando se comenzaron las labores de desescombro y recogida, el panorama era desolador. Miles de libros destruidos o desaparecidos, vendidos al peso para pasta de papel, utilizados para envolver pescados en pescaderías, mutilados, con hojas rasgadas por trozos de metralla, deformados por el peso de los escombros, con huellos de numerosos impactos de bala, manuscritos borrados, comidos por la humedad, semipodridos. Todavía hay informes del año 45 pagando nóminas al personal para que siga desescombrando en la ciudad universitaria, enfrente de la facultad. ¿Cuántos libros se perdieron de esta biblioteca? Se podría estimar que se perdió como mínimo un tercio de la colección, alrededor de 50.000, aunque hay estimaciones que hacen llegar esta cifra a 80.000 libros. Sin embargo, la magnitud de lo ocurrido ha impedido precisar con exactitud qué colecciones se perdieron, pues no hay que olvidar que junto con los libros se perdieron los catálogos en fichas. Yo he intentado llevar a cabo la identificación de algunos de los materiales más valiosos, como manuscritos e incunables, utilizando algunos de los repertorios que se habían publicado antes de la guerra. Al menos 11 códices medievales de la colección alcalaína. Entre ellos, por cierto, un breviarium toletanum en un pergamino del siglo XV, que por descripciones sabemos que tenía unas hermosísimas iniciales de oro y plata, muy ornamentadas, y que era muy apreciado por haber pertenecido al cardenal Cisneros. Otros 140 códices, más de 300 manuscritos de filosofía y letras, incunables entre 75 y 100, y ya digo, de los siglos XVI al XVIII, alrededor de entre 50 y 80.000. Entre los desaparecidos, traigo otra vez esta silografía, que ya la conocemos, del diablo quemando libros, perteneciente a este espectacular incunable zaragozano del libro del Anticristo. Es cuando se pierde un libro, se pierden muchas cosas. De este libro, de este ejemplar incunable, solo queda un ejemplar ya en el mundo completo, que está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Entre los libros desaparecidos hay a un incunable que era único en el mundo, es que esa edición ya desapareció para siempre. También traigo esta excepcional miniatura mozárabe de un códice, es una Biblia, del siglo XI, quizás copiada en Toledo, del que conseguimos en una acción maravillosa, que aquí no la puedo contar completa, localizar una copia fotográfica anterior a la guerra en una biblioteca en América Profunda, en Minnesota, en Estados Unidos, la Hill Manuscript Library. Bueno, pues unas fotografías que se habían hecho antes de la guerra, bueno, pues cuando nos dimos cuenta, estuvimos escribiendo, esto fue en el 2007, bueno, nos digitalizaron esas fotografías y ahora es de alguna manera
la recuperación virtual de estas Biblias mozárabes tan importantes y tan hermosas. De los libros desaparecidos, tenemos la certeza de que algunos de ellos han sido robados. Porque, aunque la muestra que hice es muy pequeña, cuanto menos es algo extraño que algunos de los incunables desaparecidos en la guerra fuesen especialmente raros y únicos. O sea, la rareza de los desaparecidos no es la media de la rareza de los demás. Esta extrañeza se convierte ya en certeza casi absoluta cuando observamos, por ejemplo, que los listados que se iban haciendo de los libros recuperados en marzo del 37 de la Facultad de Filosofía y Letras en los camiones de la milicia volvían al centro de Madrid, algunos de los incunables ya salvados han desaparecido. Hasta el punto de que uno de los incunables desaparecidos es que era una gramática de Nebrija. El ejemplar incunable estaba encuadernado con otros 3 incunables, un ejemplar facticio, y el que ha desaparecido es la gramática de Nebrija. Evidentemente una bomba no es tan selectiva, ¿eh? Entonces, esto ha ocurrido con gran parte de, mucho parte del patrimonio, tanto bibliográfico como artístico, en la posguerra. Los años de la Segunda Guerra Mundial fueron unos años de un trasiego de obras de arte y de libros antiguos, inmenso. Y España perdió mucho justo en la posguerra, antes que en la guerra. De hecho, algunos congresos de patrimonio en guerra civil se llaman Patrimonio en Guerra Civil y Posguerra. Pero los desastres para el patrimonio bibliográfico de la universidad no acaban cuando se da por finalizada la guerra. Ya he contado que esta universidad comienza su actividad universitaria, cultural, con una quema de libros, celebrada en la fiesta del libro el 1 de mayo en el patio de la universidad. He querido, antes os he puesto la foto sola, que es la foto que está aquí a la izquierda, pero he querido poner la foto de la página completa. Se publicó en el ABC. Y aquí es que se veía muy poco y gracias al archivo del ABC que nos proporcionó esta foto. Pero en la página completa están nuestros libros quemándose y se está realmente celebrando el cumpleaños de Hitler. O sea, esto es un desfile en Berlín con motivo del cumpleaños de Hitler. Entonces, el domingo se celebró en el patio de la universidad un acto en el que se hizo la quema simbólica de los libros que durante el dominio rojo sirvieron para corromper y engañar a las juventudes de la llamada Universidad Popular. Y por ello, para edificar a España una grande y libre, condenamos al fuego los libros separatistas, los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los pseudocientíficos, los textos malos y los periódicos chabacanos. Pero los desastres no acaban aquí. Ya he hablado de la incautación de libros y bibliotecas en conflictos bélicos como instrumento de castigo a los vencidos y como botín de guerra. Esta fue una práctica llevada a cabo por los vencedores en la Guerra Civil Española. En este proceso también la universidad puede servir de ejemplo, aunque es cierto que es una parte menos estudiada. Fueron especialmente perseguidos un gran número de profesores universitarios que sufrieron depuración, exilio y la pérdida de sus bibliotecas. Entre los nombres de profesores de los que he encontrado documentación de que se incautaron sus bibliotecas, tenemos a los rectores José Giral y Fernando de los Ríos, los profesores Américo Castro, Agustín Millares Carlo, Luis Jiménez de Asúa, todos los naturalistas de la Escuela de Ignacio Bolívar. Hay informes de la época del director de la biblioteca y del rector pidiendo a las autoridades que esas bibliotecas incautadas volviesen a la universidad, por lo menos para que la universidad los cuidara, y en algún caso se pudo hacer y años después se devolvió a alguna biblioteca a algún profesor, pero en la mayoría no se consiguió. Es un objetivo que no se consiguió y son hoy bibliotecas desaparecidas, entre comillas, y digo entre comillas porque hay algunas que se sabe en qué instituciones están. El problema de estos libros de profesores que eran libros de bibliotecas de trabajo y en muchos casos no tenían ex libris o no estaban firmados y no se pueden ahora identificar a sus antiguos poseedores.
Entonces, bueno, pero hay algunas que sí que se conocen. Luego tenemos, una vez que acaba la guerra, los libros deteriorados. Pues son muchos los libros deteriorados, pero muchísimos. Y son todavía hoy, con todas las décadas que han pasado, muchos los que quedan por restaurar en la biblioteca. Aquí tenemos, por ejemplo, una hoja rescatada, afortunadamente, de un preciosísimo códice del siglo XIII, una historia de Jiménez de Rada, con esta miniatura del Arca de Noé. Pero vemos que estaba toda quemada y se salvó por lo menos esta hoja de la miniatura. Se ha salvado parcialmente. Los procedimientos de restauración son complejísimos. Algunos libros han llegado como pelotas, o sea, una pelota informe, quemada. Y gracias a procesos de humidificación que se van desprendiendo lentamente cada una de las hojas, ha podido ir salvando algo. Pero hay otros, por ejemplo, este poco se puede hacer mucho más por él, como veis. Pero sin embargo, hay algunos libros, como este en concreto, atravesado por la bala, veis la bala, que no se va a restaurar. Es una decisión que se tomó entonces en la biblioteca histórica entre los bibliotecarios y los restauradores. Es un libro del que afortunadamente hay más ejemplares de esta edición. O sea, el libro se puede consultar en otros ejemplares. Pero se ha decidido que libros así no se restauren jamás para que sirvan como testimonio en su materialidad del destrozo ocurrido en la guerra civil. Son las huellas y el testimonio. Y de hecho, este libro tiene uno de los tristes honores de ser uno de los libros más pedidos para exposiciones. Cada vez que hay un desastre, hay una exposición sobre los desastres de la guerra, nos piden este y luego una caja que tenemos llena de hojas quemadas, o sea, eso ya es hojas quemadas completamente, y se ha llevado a exposiciones para contar esta historia. No podemos hablar de bibliotecas ni de patrimonio bibliográfico sin hablar de sus bibliotecarios y sus bibliotecarias, que son los hombres y mujeres que se encargaron de se jugaron la vida por la protección, soñaron aquella biblioteca que crearon y la protegieron. De los 19 bibliotecarios facultativos destinados en julio de 36 en la universidad, de los 19, solo 6 se reincorporaron a sus puestos en la universidad sin ningún tipo de sanción. Y de los 18 subalternos, solo 5 volvieron después de la guerra. La pérdida más dolorosa fue la de Juana Capdeville. Os la he mostrado antes, alegre, joven, inaugurando la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella fue asesinada en una cuneta en agosto del 36 en Galicia. Ángel López se le perdió la pista después de la guerra, desapareció. Luego hemos sabido que estuvo escondido y nunca se reincorporó a la universidad porque fue perseguido. Javier Lasso de la Vega, bueno, este es un caso curioso. Javier Lasso de la Vega era el director de la biblioteca al iniciarse la guerra, pero él estaba de vacaciones, como muchos españoles, y por sus contactos políticos le nombraron jefe del servicio de bibliotecas del primer gobierno de Franco, y estuvo durante casi toda la guerra trabajando en el bando de Franco en el servicio de bibliotecas. Y por cierto hizo una labor muy meritoria que también hay que resaltar, y puso en marcha algunos servicios muy novedosos, como por ejemplo lecturas para el soldado o lecturas en hospitales, etc. Cuando terminó la guerra, en los primeros meses de la guerra, se conservan muchos testimonios suyos dando avales y apoyando a bibliotecarios en sus procesos de depuración. Pero él, en cualquier caso, también cayó en un proceso de depuración, se le acusó de pertenencia a la masonería y también se le expulsó de la universidad durante unos años. Bonifacio Chamorro nunca más volvió a hablar de la guerra y se dedicó a Horacio y a los clásicos latinos en la Academia de la Historia. Y José Álvarez de Luna, que fue el que se encargó de las bibliotecas universitarias durante la guerra, también se le mandó al archivo de Hacienda de Cuenca, que debe de ser uno de los, espero que me llame de Cuenca, uno de los peores destinos para un bibliotecario facultativo. En fin, muchos hicieron todo lo posible por preservar antes de la guerra, salvar durante la guerra y conservar tras la guerra todo este tesoro.
y si hoy lo podemos disfrutar es gracias a hombres y mujeres como ellos. Lo que pasó en la biblioteca de la Universidad de Madrid no fue un caso único, aunque sí uno de los más emblemáticos por la magnitud y calidad de los libros destruidos. Pero otras muchas bibliotecas, cientos, quizás miles de colecciones públicas y privadas sufrieron enormes destrozos durante la Guerra Civil. Solo en Toledo, ¿qué bibliotecas se perdieron? Aunque hay ciertos estudios para el patrimonio bibliográfico, como por ejemplo el trabajo de Francisco García Martín, no hay ningún estudio conjunto, ahí sí que hay menciones, pero no hay ningún estudio conjunto de lo sucedido en Toledo para el patrimonio bibliográfico. Por ello invito a toledanos, a investigadores que estén en la sala. Yo creo que es una labor preciosa para emprender y yo creo que merece la pena. Por ejemplo, la Biblioteca del Alcázar. La Biblioteca del Alcázar, en la que los libros también se usaron como parapetos de defensa y algunos ejemplares muestran huellas de haber sido disparados una bala. Este es un libro de la Biblioteca del Alcázar que lo he tomado, esta fotografía del blog Toledo Secreto. Aquí tenemos este libro. O las bibliotecas desaparecidas de los conventos quemados en la guerra. Uno de ellos, San Juan de la Penitencia, de las franciscanas, que algunos objetos de Cisneros sé que están ahora mismo en el convento de San Antonio, pero ¿qué fue de su biblioteca? O la Biblioteca de los Carmelitas. Hay una historia maravillosa en esta última, que es la salvación de los manuscritos de San Juan de la Cruz por el poeta Roy Campbell. Esta es una historia muy importante. El traslado de muchos de los manuscritos y de los libros de la Catedral de Toledo, que se fueron a Valencia con el gobierno republicano y luego volvieron, creo que todos. O la incautación de bibliotecas privadas, como la de Félix Uraballen o la de Máximo José Can, que es la fotografía de este hombre, un judío, el primer judío prácticamente que vivió en Toledo tras la expulsión a principios del siglo XX y cuya biblioteca, muy importante, era una biblioteca moderna para su época de trabajo, fue incautada. Y creo que esta biblioteca está ahora mismo en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha y se ha hecho alguna exposición. Depuración de bibliotecas en la posguerra, bibliotecas de institutos, etc. Pero también he traído este libro porque, por salirnos un poco de la Guerra Civil, este es un libro que aquí, no sé si lo veis, pero yo os ayudo, pone de la librería de San Juan de los Reyes. Porque el monasterio de San Juan de los Reyes, cuando fue destrozado, fue en la Guerra de la Independencia, cuando las tropas napoleónicas entraron a saco. ¿Qué pasó con su biblioteca? Bueno, pues este libro ha dado muchas vueltas, porque luego tiene un sello de su antigua poseedora, que era la condesa de Campo Alange, una biblioteca también decimonónica importantísima, comprada luego por el Estado, y que ahora mismo está en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Estas son las vueltas que dan los libros, pero también San Juan de los Reyes tenía una de las grandes bibliotecas. Y quiero terminar con algo de color, porque yo creo que hay mucha ya blanco y negro y muchas sombras. Y este es un ejemplo precioso, es un cuento, La bibliotecaria de Basora, pero es un cuento basado en hechos reales. Y es hace más de 20 años en la ciudad iraquí de Basora, asediada por la guerra, estaba la bibliotecaria, se llamaba Alia Muhammad, que quería hacer todo lo posible por salvar sus libros, los libros de la biblioteca. Y por las noches llenaba cajas y cajas y su coche, y llenaba su casa y las casas de sus amigos que le ayudaron muchísimo. Y bueno, recogió más de 40.000 libros, casi el 70% de la biblioteca, antes de que la biblioteca fuera bombardeada. Entonces, bueno, pues la biblioteca se bombardeó, pero los libros se salvaron. Y quería con esta fotografía de color, bueno, pues llevar un poco el recuerdo a estos bibliotecarios que son los que más han hecho por salvar las colecciones. Y nada más, ya he terminado.